Gracias, buenos días. La verdad, agradecer a los organizadores por la invitación y la oportunidad de conversar algunos temas. Felicitar a eh, se me olvidó el nombre, mi amigo Luis, tantos años que estamos trabajando juntos, por la presentación. Yo hace unas semanas atrás estuve participando en una de las subcomisiones de la Comisión Nacional Apícola, algo voy a comentar de eso, y decía cuán difícil es tomar decisiones para fijar programas, fijar políticas en la apicultura nacional si no tenemos datos, si no tenemos datos actualizados. Cuando uno va a una presentación apícola, los datos son Censo 2007. Y Censo 2007 ya son muy atrasados, entonces la dinámica apícola es bastante ágil y por lo tanto actualizar cifras es muy importante para tomar decisiones. Y un poco las recomendaciones que nos hacía Luis tienen que ver a partir de una mirada mucho más cercana. Entonces creo que es un desafío este tema del manejo de las estadísticas y de cifras y de cómo se comporta el rubro con una mirada más nacional. Yo no voy a trabajar muchas cifras, solamente voy a dar un pantallazo de los temas que están en el debate apícola nacional, un poquito también una mirada así más global, y cuáles son los desafíos que se nos presentan a partir de esos contextos que van cambiando. Pasemos a la próxima. El tema que me pidieron lo voy a ordenar en esos 3 puntos. Uno, nuevos paradigmas productivos, digamos, nueva realidad, nueva forma en que enfrentamos el desarrollo del rubro. Unos par de láminas respecto del mercado de la miel. Y finalmente los desafíos desde la cadena, que tiene que ver un poquito cómo el año 2014 nos encuentra en un proceso de debate de lo que es la estrategia apícola nacional, mirar al Chile apícola para los próximos 10 o 15 años y decir qué es lo que tenemos que hacer primero, qué es lo que tenemos que hacer después, a partir de los aportes que ustedes mismos nos tienen que ir haciendo o que cada uno de nosotros va haciendo en este proceso. La próxima. Respecto de lo que son los nuevos paradigmas productivos, pasemos a la próxima. Hay un tema que creo que es importante. Nosotros, tanto en el desarrollo de la apicultura internacional como nacional, los 170 años que nosotros tenemos de explotación de la abeja melífera europea aquí en Chile, uno puede identificar como un marco general, digamos. Nosotros trabajamos la apicultura bajo un modelo que se basaba en producción-recolección. Es decir, teníamos las abejas, llegaba el tiempo de cosecha, cosechábamos y después las dejábamos ahí un poquito protegidas y llegaba nuevamente un periodo de limpieza y estoy hablando cómo globalmente nosotros enfrentamos el desarrollo del rubro. Es decir, en los prácticamente 150 años, primeros 150 años de trabajo con apis mellifera en Chile, esa fue más o menos la lógica. Es decir, producción, recolección, y nos enmarcamos en un nuevo modelo de desarrollo que está basado en industrialización y tecnificación. Es decir, ahora ya no podemos dejar de atender las abejas. Es decir, ya no es que vayamos cada cierto tiempo a verlas, sino que tenemos que estar permanentemente atendiéndolas para sus temas nutricionales, sus temas sanitarios o para aprovechar, tener mucha información del entorno donde tenemos las abejas, no solamente por la oferta de flores que hay en el entorno, sino también por las prácticas productivas que se desarrollan en el entorno, sobre todo en lo que son la aplicación de pesticidas, ¿no es cierto? Cómo están las aguas, ¿no es cierto? Que están en nuestros entornos. Es decir, tenemos un nuevo enfoque, un enfoque basado en la industrialización y tecnificación. Eso parece así como a la rápida, pero provoca cambios de actitud, cambios en cómo nosotros tenemos que profesionalizarnos, en cómo nosotros tenemos que reinvertir. Fíjense que nosotros hasta hace 25 años atrás
teníamos más colmenas modernas, o sea, rústicas que modernas. Ahora hemos modernizado el apiario en los últimos 30 años y tenemos más colmenas modernas que rústicas, cosa que no siempre uno lo tiene con una mirada, una perspectiva más histórica. Pasemos a la próxima. Ahora, nosotros nos encontramos enmarcados en un sistema mayor, digamos, somos parte de la industria alimentaria. Nosotros somos productores de alimentos, somos prestadores de servicios en el ámbito de la polinización y somos productores de alimentos en el ámbito cuando nos centramos en lo que es tema miel y polen, ¿no es cierto? Y la industria alimentaria está altamente regulada y por lo tanto nosotros tenemos que enfrentarnos a esas normativas, tanto en la forma de hacer apicultura a nivel de campo, como en la forma de extraer, envasar, transportar y comercializar la miel. Entonces, ahí en ese contexto se instala el enfoque a la calidad y a la trazabilidad de todos los procesos. Y ahí empieza a operar todo este tema de las buenas prácticas agrícolas a nivel de apicultura y las buenas prácticas de manufactura en las salas de extracción. ¿Por qué? Porque estamos frente a un consumidor cada vez más informado y más exigente. Pasemos a la próxima. En ese contexto de pasar de un modelo de desarrollo de producción-recolección a un modelo de desarrollo de industrialización, tecnificación, internamente en ese contexto global nos encontramos en un ciclo de modernización y profesionalización. Es decir, hemos invertido en infraestructura y estamos en un contexto, estamos obligados a actualizar nuestros conocimientos, estamos obligados a profesionalizarnos dentro de lo que es el desarrollo de la apicultura. En ese ciclo nos encontramos. Y para que ese ciclo sea ordenado y obedezca a lo que son las tendencias del desarrollo de la apicultura a los mercados a los cuales nosotros llegamos, tenemos que tener un ordenamiento de país, tenemos que tener una mirada de país. Y ahí se enmarca entonces, por ejemplo, este trabajo de los perfiles ocupacionales a través de Chile Valora. Ahí se enmarca los centros de evaluación y certificación para poder yo evaluarme y decir si estoy cumpliendo ciertos estándares en lo que son los procesos productivos. Nos encontramos en todo ese proceso. Existen 16 perfiles en este minuto, estamos haciendo una revisión que implique, digamos, ajustarlos a la nueva realidad, pero eso es parte del ciclo en que nos encontramos. Modernización, profesionalización. Es decir, ya no tenemos, digamos, esto de que teníamos la sala en el galpón, sino que tenemos que tener una sala que cumpla, ¿no es cierto? Y ya no existe ir a mirar de vez en cuando las abejas, sino que tenemos que tener un plan de desarrollo productivo y tenemos que tener un proceso de acompañamiento a las... Pasemos a la próxima. Pero todo esto tenemos que también dejar claro que somos mucho más que miel. Somos reserva estratégica de vida. Yo creo que ese es un tema súper relevante y que cada vez, afortunadamente, se ha ido instalando más esta idea de que somos un rubro estratégico. Es decir, si nosotros evaluamos todo lo que tiene que ver con producción y venta de miel, reinas y todo lo que tiene que ver con producción y servicios, en apicultura a nivel mundial no sobrepasamos los 3.000 millones de dólares. Eso es poquísimo porque en realidad es como la cantidad de vino que exporta Chile. Y estamos hablando de la apicultura mundial. En Chile estamos en el eje de los 50 millones de dólares, en lo que podría ser nuestro aporte al PIB agrícola. Y 50 millones de dólares es poquísimo. Sin embargo, somos estratégicos en lo que es la producción de alimentos, somos estratégicos en lo que es la mantención de la biodiversidad. Pasemos a la próxima. En este tema hay que reforzar también los planteamientos que hemos estado haciendo en los últimos años a nivel de lo que son las autoridades y nuestras contrapartes, es que la apicultura es un factor productivo dentro del sistema silvagropecuario. Eso es un elemento que yo creo que cada uno de nosotros lo tiene que llevar dentro, porque tener abejas es tan importante como tener fertilizante, como tener agua para el riego, como tener una buena semilla. Es decir, es un factor productivo que juega un rol importante. O sea,
el ministro de Agricultura hace un par de semanas atrás, y lo ratificó la semana pasada en Temuco, dijo, sin apicultura no hay agricultura. Ahora, escuchar eso del ministro, digamos, para nosotros es muy importante, es porque en el fondo se ha entendido que somos un factor productivo y somos un factor productivo clave y estratégico en el sistema silvagropecuario nacional. Pasemos a la próxima. Bueno, también tenemos contextos internacionales que yo creo que igual es importante manejarlo. O sea, saber por qué hemos cambiado de ciclo, por qué estamos en un ciclo de modernización y profesionalización, por qué pasamos de un ciclo de producción, o sea, de un modelo a otro modelo de desarrollo. Porque estamos insertos en una dinámica internacional y tenemos compromisos vinculantes, es decir, que cuando el país firma tratados, los tiene que cumplir, en algún momento se los van a cobrar, en algún momento tiene que dar respuesta. Y tenemos inserción internacional vinculante en lo económico, lo social y lo ambiental. Tenemos todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio, somos parte de la OECD, somos parte del Asia-Pacífico, estamos en todo el tema social, ONU Mujer, UNICEF, el convenio 169 de la OIT. Todo eso exige al país, exige a la nación ciertos compromisos. Y estamos en todo el tema de control de cambio climático, el control de los procesos de desertificación, la convención de la mantención de la biodiversidad biológica, y todo eso afecta a nuestro rubro. Afecta a nuestro rubro y nuestro rubro pasa a ser estratégico para el cumplimiento de todos esos compromisos. Por el rol estratégico que tienen nuestras abejas en el sistema silvagropecuario y en la mantención de la biodiversidad. Chile no va a ser capaz de cumplir muchos de estos compromisos si no cuida, desarrolla y apoya a su apicultura, como Estado. Es decir, el Estado ya no nos debiera apoyar a nosotros porque generamos 50 millones de dólares y que nos permite pagar la olla para vivir. El Estado debe apoyar a la apicultura, y los Estados deben apoyar a su apicultura por lo estratégico y lo fundamental que es para la producción alimentaria y la biodiversidad. Pasemos a la próxima. Una mirada hacia lo que es el mercado de la miel, esto bien rápido, la próxima. Quiero hacer una mirada histórica, o sea, uno siempre tiene que mirar así en el largo plazo para ver tendencia. Es decir, para dónde va la mano, si estamos creciendo, estamos bajando, nos mantenemos, somos muy fluctuantes. Y ahí tenemos los últimos 60 años en términos de lo que es producción de miel. Nosotros en los últimos 60 años hemos pasado de cercano a las 700.000 toneladas de producción a nivel mundial a 1.600.000 toneladas de producción a nivel mundial. Es decir, nuestro rubro es un rubro que ha ido permanentemente creciendo. Somos un rubro en expansión. Seguimos creciendo en las últimas décadas. Es decir, en ese contexto somos un rubro en expansión, somos un rubro que ha crecido, somos un rubro que se ha ido fortaleciendo si lo miráramos desde la perspectiva solamente de producción de miel. Pasemos a la próxima. En términos de mercado, de producción y mercado también hemos crecido. Y ahí tenemos cifras del año 61 al año 2009, pero lo que llama la atención básicamente cómo nosotros participamos del mercado en términos de porcentaje. Es decir, en el año 61 el 11% de las producciones entraban en el mercado internacional del mercado de compra y venta de miel. Y hoy estamos en el 37% que participa. Es decir, pasamos también de alrededor de 74.000 toneladas a 560.000 toneladas como el eje en el cual se compra y se vende miel. Pasemos la próxima. Eso se volvió para atrás. La próxima. Ahí hay un cuadro, parece que me faltó una, pero algo pasó ahí. Pero bueno, esto es una mirada de lo nacional, pasando de esta mirada global internacional a lo nacional, y en los últimos 2 años, para ratificar, bueno, hay un dato que es más histórico, que tal vez nos fija un poquito la tendencia también. Uno, que es que nosotros siempre nos manejamos en el eje de las 1.000 toneladas de exportación. Fíjense que nosotros en la década del 70 exportábamos 1.100 toneladas, en la década del 80 exportábamos 1.600 toneladas,
promedio año. En la década del 90 exportamos 1.900, casi 2.000 toneladas promedio año. Y en la última década estamos exportando 7.600 toneladas promedio año. O sea, dimos un salto muy significativo en términos de lo que es... estos son las dos últimas temporadas. Y eso tiene que ver cuando a uno le dicen a veces, oye, pucha, estamos tirando tanta plata a la apicultura. ¿Y qué resultado se ve? Se ve que pasamos de 12 millones de dólares a 50 millones de dólares en términos de aporte, con cifras duras, digamos, cifras de aduana. Se ve en que pasamos de un promedio de las últimas 3 décadas de 1.600 y tantas toneladas, sumando las 3 décadas, promedio año, a 7.600 a 8.000 toneladas de exportación. Se ve en la cantidad de prestación de servicios, en polinización y el crecimiento de la fruticultura, los semilleros, con el aporte de las abejas. Ahí se ve nuestro aporte, sin evaluar lo que significa el aporte al desarrollo y a la sostenibilidad de la biodiversidad biológica. Estas son cifras solamente para decir que estamos en el eje, digamos, de las 8.000 toneladas, bajamos un poquito en el 2013, se incrementó un poquito el precio, porque el 2012 afectó el tema del polen transgénico, ¿no es cierto? El 2014 bajamos en relación a la misma fecha de ahora, tenemos menos volúmenes colocados, pero tenemos mejores precios, porque el precio internacional se ha fortalecido, estamos ya pisando los 4 dólares como precio FOB en el mercado internacional. Pasemos a la próxima. Estas son comparaciones, digamos, del periodo... Bueno, pasemos a la próxima, estos son datos generales, porque ahí este gráfico tal vez interesante, de los últimos 10 años, que tiene que ver con el precio internacional. Y el precio internacional, como nosotros somos tomadores de precio, porque nosotros no fijamos precio para nada, por el volumen que tenemos y cómo participamos en el mercado, pero somos tomadores de precio y somos tomadores de precio de lo que ocurre en Alemania, básicamente. Y todos los países toman precio en relación a Alemania. Alemania fija la línea. Y como el país que controla más el mercado de la miel. Pero uno ve que del año 2006 en adelante uno puede ver que el precio se ha ido fortaleciendo. Con algunos picos, pero nosotros hemos ido fortaleciendo los precios. Cuando yo delante hablaba de la década del 70, en la década del 70, ¿quiénes eran apicultores en la década del 70? Aquí, levanten la mano, ¿eh? Allá tenemos uno. En la década del 80, uno. La década del 90, ahí tenemos otros pocos más. Acá tenemos. Y en la última década, todos, ¿cierto? En la década del 70, fíjense ustedes que el precio de la miel estaba en el 85 centavos dólar. En la década del 80 subió alrededor de 90 centavos dólar. En la década del 90 estaba en el dólar 10, nos movíamos ahí. Y en la última década estamos 2,7 dólares. Y en los últimos 4 años y en las últimas 2 temporadas estamos 3,8 dólares. Y yo tiendo a pensar de que esto se va a mantener dada la dinámica de... Lo que pasa es que el consumidor, la demanda está creciendo a una tasa del 4,07% a nivel mundial y la oferta 1,8%. Entonces tenemos una distancia entre la oferta y demanda que hace que el precio se haya fortalecido y yo pienso que va a tender a permanecer fortalecido. Pero hay que destacar aquí también este tema de la línea verde de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ustedes saben, tiene una miel caracterizada, diferenciada, que es la miel de Manuka. Por sus propiedades, la doctora Gloria Montenegro dice que nuestra miel de humo es mejor que la de Manuka, ¿no es cierto? De acuerdo, y está publicado, de acuerdo a los estudios que ella ha hecho. Fíjense ustedes, ¿dónde está la miel de Manuka? Nosotros estamos vendiendo nuestras mieles y el mundo está vendiendo sus mieles en el eje de los 4 dólares, para redondear cifras. Nueva Zelanda está vendiendo su miel de Manuka a 16 dólares. Y con 9.000 toneladas que transa, es el tercer exportador mundial en términos de plata que le ingresa. Con 9.000 toneladas. Nosotros estamos en 8.000. Entonces, la estrategia de diferenciación es muy importante. Es muy importante. Es decir, como nosotros tenemos 2 grandes
volúmenes comercializables que podríamos diferenciar y colocarnos diferenciados en el mercado. Uno, la miel de bosque esclerófilo, ¿no es cierto?, de esta zona, de la zona centro-norte, que es Quillay, Peumo, ¿no es cierto?, Corontillo, toda esa asociación, que es un volumen comerciable y que podemos diferenciarlo. Y toda la miel de bosque valdiviano del sur, Tiaca, Tineo, Ulmo, también como una oferta comercializable y que también la podríamos diferenciar. Tarea de país, tarea de estrategia comercial nacional. Pasemos a la próxima. ¿Cuáles son los desafíos de la cadena? Y ahí, pasemos a la próxima. Hay algunos elementos de reflexión y debate que están en el contexto de las conversas nacionales. Bueno, yo lo decía, digamos, en los últimos 15 años hemos crecido, nos hemos modernizado más, hemos hecho inversiones, hemos avanzado en procesos de asesoría y capacitación. Fíjense que antes nosotros no éramos atendidos por INDAP, no éramos atendidos por el SAC. Bueno, el FIA no existía, pero cuando los 8 primeros o 10 primeros años del FIA, tampoco, nunca nos pudimos acceder a ningún proyecto. Yo recuerdo haber ido a pedir en el año 77 un crédito para transformar las colmenas rústicas que tenía mi papá a colmenas modernas, hacer trasiego, y en INDAP me dijeron la apicultura no es atendible. Y me pasaron un poco de plata y me la pasaron y tengo guardada la glosa y dice rotura y rastraje de 10 hectáreas. Entonces tuve que hacer ahí la jugada. Bueno, eso es para decir que no era sujeto de atención, si eso es lo que quiero destacar. Y somos sujetos de atención recién hace los últimos 20 años. Es decir, como programas de apoyo. Fíjense que en investigación en la apicultura, yo le digo 170 años de apicultura en este país. En los primeros 150 años de apicultura en este país se hicieron 20 trabajos que uno podría decir que tienen que ver con generación de conocimiento, que fueron una tesis de pregrado, en algún agrónomo, Es decir, si nosotros no generamos conocimiento propio, ¿cómo tomamos decisiones? Es decir, manejo de información, toma decisiones. Es decir, entonces todo era copiado. No había formación de recursos humanos, las universidades, nuestros agrónomos, nuestros veterinarios, no tenían información ni nada de formación en temas apícolas. Las escuelas agrícolas no había, ¿no es cierto?, cursos de apicultura. Entonces, esos son déficits que nos llevan a que nos enfrentemos con debilidades a las nuevas exigencias de los contextos. El entorno se ha desarrollado, ha cambiado. Bueno, esto ya lo había... hay un tema que ahí dice que la apicultura va... Esta es una lámina de mi amigo Daniel Barrera, lo puse ahí, digamos, para que respetar la autoría, ¿no? La apicultura va a la vanguardia respecto con otros rubros, dice, frente a la problemática y desafío del sector silvícola nacional. Es decir, los temas que nosotros estamos planteando en el ámbito de la apicultura son temas que en otros rubros todavía no se están planteando y que en 5 años más van a estar siendo planteados. Por eso que yo creo que, y pongo las espaldas detrás de esta frase de Daniel, que estamos planteando temas de vanguardia, efectivamente. Pasemos a la próxima. La variación en comportamiento de plagas y enfermedades. Para nosotros no es un misterio que nuestras abejas están cada vez más vulnerables. Y están más vulnerables no solamente por la cantidad de bichos que las atacan, sino que también por los entornos en cuales estamos desarrollando. Bueno, esos son comentarios que a la larga yo los hice Pasemos a la próxima. Comisión Nacional de Apicultura. Yo creo que este es el tema con el cual se está ordenando la mirada del rubro apícola con una perspectiva de 5 o 10 años. Estamos haciendo una reevaluación de la estrategia, tenemos hasta octubre para hacer este ejercicio. Yo creo que tanto en Apiunisecta como acá en la mesa regional vamos a tener que en algún momento debatir este tema y hacer los aportes a lo que se está ordenando con una mirada de país. Bueno, la Comisión Nacional de Apicultura es una comisión creada por decreto, ¿no es cierto?, el año pasado, y que es presidida por el Ministro de Agricultura y apunta a gestionar políticas agrarias que permitan, a través de acciones sistémicas, mejorar la competitividad del sector. Y el fin de la comisión es proponer la formulación, elaboración e implementación de políticas para el desarrollo sustentable de la apicultura en Chile.
Es decir, a través de esta comisión se va a entregar propuestas para el Ministerio de Agricultura. Hay un tema que es interesante, que su creación reconoce estos 3 puntos que me parecen relevantes. Uno, la importancia de la apicultura en las exportaciones. Nosotros somos el principal rubro pecuario primario de exportación. Entran más millones de dólares vendiendo miel que vendiendo lana, que vendiendo carne bovina y que vendiendo carne ovina. Es decir, en términos de producto primario de exportación somos lo más importante. Sin embargo, cuando hay un problema con la carne, se para todo el ministerio y se dedica a la carne. Hay un problema con la apicultura, no nos abren ni la puerta. Por lo menos quiero hacer ese juego nomás, pero sí. Somos, a pesar de que somos el principal rubro primario pecuario de exportación, tenemos poco peso específico, digamos, en lo que son la toma de decisiones centrales. Segundo, las colmenas son un factor productivo, ya lo decía en una lámina anterior, son un factor productivo clave en los sistemas silvagropecuarios vía la polinización. Eso también se reconoce a nivel de ministerio, y eso para nosotros es muy importante. O sea, la Comisión Nacional de Apicultura lo reconoce como un factor productivo. Y los desafíos de su desarrollo están en función de la producción y distribución alimentaria nacional e internacional. Es decir, nosotros, para llegar con nuestra miel a Alemania, tenemos que cumplir normativa. Y ahí está el problema de las salas de extracción, y ahí está el problema de la trazabilidad, y ahí está el problema de la analítica, del Plan Nacional de Control de Residuos, y porque estamos llegando a un mercado que nos exige, y tenemos que dar respuesta a eso. Pasemos a la próxima. ¿Cuáles son las medidas transversales que se han conversado y que seguramente van a tener acción directa posteriormente en nuestro quehacer en terreno? Uno, dar un carácter vinculante, o sea, necesario, de los registros apícolas obligatorios del SAC para la entrega de beneficios y ayuda de parte del Estado. Eso significa que si nosotros no tenemos al día nuestro RAME, que es el actual sistema de registro, no vamos a poder acceder ni a asesoría, ni proyectos INDAP, Cercotec, Corfo o cualquier institución pública. Eso es lo primero. Fíjense que nuestro RAMEC está bastante debilitado. Es decir, significa que de los 5.000 inscritos en RAMEC hay alrededor de 1.800 al día. Miren la brecha que tenemos. Y eso, si es vinculante, tenemos hasta noviembre para poner por lo menos la declaración de apiario. Se va a ejecutar un estudio sectorial con énfasis en el mercado doméstico para productos apícolas y demanda de servicio de polinización, y crear un sistema de información apícola administrado por el Ministerio de Agricultura, justamente para poder tener cifras. Luis nos daba cifras delante, y con cifras uno ve un poco mejor el mapa y puede tomar mejores decisiones. Bueno, también tenemos que tener cifras país para tomar decisiones. Pasemos a la próxima. Bueno, se crearon 4 subcomisiones dentro de esta Comisión Nacional para plantear ideas de ordenamiento con mirada de corto y mediano plazo. Uno que fue la Comisión de Sanidad y Nutrición y medidas de corto plazo. Facilitar el procedimiento los procedimientos convencionales y digitales para la actualización de los registros obligatorios y el registro de medicamentos de uso apícola por parte del SAC. Es decir, y ampliar ahí también la cobertura de principios activos. Realizar un diagnóstico sanitario, definir procedimientos de priorización de tratamiento de enfermedades apícolas con énfasis en el autocuidado e incremento de la denuncia de enfermedades por parte de los apicultores. La próxima. En sustentabilidad y territorio, realizar un listado de especies vegetales de interés melífero, crear este tema de programas de huertos melíferos, incorporar instrumentos de fomento forestal y esquemas de plantación con interés apícola. Pasemos a la próxima. Estos son los temas que se están planteando a nivel nacional y que las regiones debieran ir opinando y enriqueciendo, ¿no? Promover prácticas de manejo forestal que doten de recursos melíferos para las abejas y demás polinizadores. Explorar opciones de acceso de colmenas en reservas nacionales forestales, realizar estudios que determinen carga apícola. Pasemos a la próxima. En la profesionalización y tecnología,
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, transferencias de tecnologías, información y difusión, es decir, mensajes y metodologías orientadas hacia la tipología de productores. Aquí hay un desafío de país. Creo que me quiero detener un poquitito en eso porque en realidad cuando uno hace transferencia tecnológica, o sea, es tan difícil generar conocimiento como transmitir conocimiento. Entonces, no es lo mismo informar que transferir. Y una vez que transfiere uno, ejecuta, ¿no es cierto? Aplica. Entonces yo creo que ahí la tipología, nosotros somos productores apícolas y que seguramente si nos ponemos detrás de una colmena somos capaces de mover los marcos y de ver un poquito la lectura del entorno y aprendemos normalmente con la práctica. Entonces cuando llega un asesor o un consultor nos hace una transmisión de conocimiento como si fuéramos letrados, digamos, es decir, como si estuvieras permanentemente, como si estuvieras dirigiéndonos a un grupo de estudiantes o a un grupo de profesionales, ¿te fijas? Entonces las metodologías para poder hacer la transferencia tecnológica yo creo que es un tema que tenemos que revisar. Tenemos que pasar de lo que es transferencia tecnológica a extensionismo. Trabajar con la idea del extensionismo y ahí respetar las tipologías de productores, la forma de aprender a nivel de distintas tipologías. Pasemos a la próxima. El tema de la Comisión Calidad de Mercado. Reforzar los sistemas de trazabilidad de la miel de exportación. De hecho, este año se va a hacer bastante más exigente el tema de... El SAC seguramente va a estar mucho más encima de nosotros. De hecho, lo declaró en Temuco y dijo que se iban a poner bastante más exigentes en este tema. Sobre todo lo que tiene que ver con las acreditaciones para la exportación. Identificar brechas de inversión en salas de extracción. Es decir, ya muchas cosas que eran obligatorias ahora van a pasar a ser... críticas y eso va a complicarnos la vida y tenemos que hacer inversiones ahí. Estimular la denuncia de adulteraciones de miel y productos apícolas en el mercado doméstico, eso es importante para nosotros, es un tema que está cruzando el interés de todos los productores, el que esté entrando mucha miel, o sea, que esté en los mercados, sobre todo informales, la miel adulterada, que no es miel. Entonces yo creo que ese es un gran tema. Pasemos a la próxima. Desarrollar envases de distintas calidades para promover el consumo, generar instrumentos de investigación, productos apícolas. Bueno, esto todo va a quedar en ustedes, digamos, en las presentaciones, así que yo creo que pasemos a la próxima. ¿Cuál es la actitud para enfrentar los desafíos? Uno, la necesidad de mantenernos comunicados desde lo local a lo nacional e internacional. Yo creo que si nosotros no manejamos la información desde lo local, no podemos levantar propuestas nacionales. Es decir, tenemos que tener un proceso de intercambio de información. La información que nos entregaba Luis es fundamental. Es decir, mira, esto pasa en esta comuna, esta es la realidad estos son los grupos, las tipologías de productores que tenemos. Estos son los problemas que están teniendo. Con eso recién vamos a poder imaginarnos políticas más integrales y ver cuáles son los temas transversales que hay que mirarlos como con una mirada de país. Requerimos manejar la información en forma objetiva. Bueno, la crisis de las abejas. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad de las abejas en este país? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién me lo podría decir? Pato, ¿tú me lo puedes decir o no? Me lo da por escrito, dice 50%, dice el Pato. Aquí ni el SAC, ni INDAP, ni nosotros como gremio tenemos cifras duras que digan, mira, tal es el porcentaje de mortalidad de abejas en este país. No lo tenemos. Entonces decimos, mira, no, en realidad estamos preocupados, las abejas no están muriendo. Lo mismo la mirada mundial, o sea, a nivel mundial, en el hemisferio norte, que manejan más datos, bueno, ellos saben que pasaron del eje del 8 al 12% de mortalidad al eje del 35 a 40% de mortalidad. Ese es su eje. Sin embargo, esa crisis, ese incremento de las mortalidades de las abejas, no han hecho variar globalmente la existencia de abejas en el mundo. Si uno hace un análisis de los últimos 10 años,
nosotros nos mantenemos en el eje de los 60, 62 millones de colmenas en el mundo. Porque así como mueren, se recuperan, ¿cierto? Lo que sí estamos preocupados es que se han incrementado los niveles de mortalidad y de la vulnerabilidad que estamos sufriendo las abejas y los polinizadores. Y ese es un tema que nos preocupa, pero para eso tenemos que tener más datos. Para decir objetivamente, digamos, o sea, y no intuitivamente. El pato me tira una cifra del 40% que puede ser sí, puede ser más o puede ser menos. Entonces, pero tenemos que saber y cuál es la tendencia que estamos teniendo, y dónde y por qué. Fortalecer el trabajo asociativo y de alianzas para abordar temas de interés transversal y con una mirada de país. Aquí nosotros como gremio, como apicultores, no podemos trabajar solos. Y ahí están las alianzas institucionales con la institucionalidad de fomento, regulación, con las entidades académicas, con los equipos de investigación, con la institucionalidad política. Porque uno de los temas, desde que yo he participado, el primer encuentro que me tocó asistir el año 79, 78 creo que fue en Chillán, gran tema, la ley apícola. Y la ley apícola ha acompañado todo debate donde se juntan más de 3 apicultores, ¿o no? Aquí no parece, ¿no es cierto? ¿Es una preocupación tema de la ley apícola aquí o no? No. Bueno, la sexta región no le preocupa la ley apícola. Pero ese es un tema, el tema de la población, de cómo ocupamos mejor y más eficientemente nuestro territorio y cómo convivimos con otros rubros, sin que nos afectemos nosotros y sin que, y que en esta teoría del ganar-ganar, ¿cierto? Que ganemos nosotros y que ganen ellos, porque no nos podemos negar al desarrollo de otros rubros. Afortunadamente tenemos una propuesta de proyecto de ley que me la envió hace una semana el senador Letelier, que el ministro en Temuco dijo que iba a apoyar esta iniciativa para que empezáramos a debatir y de aquí, no sé, por lo menos el próximo año esté en el legislativo debatiéndose este proyecto de ley. Yo lo distribuí a todas las redes regionales, creo que es parte del debate que tenemos que tener para hacer aportes a partir de una propuesta que ya está, digamos, avanzando, ¿no? Pasemos a la próxima. Y bueno, finalmente, con esto termino, mi invitación es a mirar más allá del apiario. A veces uno se centra mucho en decir cómo manejo las abejas, digamos, cómo las cuido, cómo produzco, pero tenemos que mirar lo que ocurre en el entorno, tenemos que mirar en lo que ocurre en el país y a nivel internacional, porque si nosotros no estamos atentos a cómo ocurren las cosas afuera, tampoco se hace sustentable nuestro rubro, digamos. Cómo se está expresando el modelo de desarrollo de este país si nosotros nos centramos en los monocultivos, en el uso excesivo de pesticidas y no vamos generando espacio para los polinizadores, tampoco somos viables. Entonces tenemos que mirar más allá del apiario. Fíjense que el próximo año, ¿por qué uno tiende a pensar que se van a fortalecer los precios? ¿Por qué tendería a pensar eso? Bueno, por cosas que ocurren y que a uno dice, ¿afectará o no afectará? Crisis en Ucrania. Ucrania ingresa a la Unión Europea 17.000 toneladas de miel. De esas 17.000 toneladas de miel que ingresan con un flujo fluido hacia la Unión Europea, este año no van a entrar, están en crisis. Afecta el stock europeo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver la crisis de Ucrania con nuestra producción acá, digamos? Apicultores norteamericanos dijeron, nosotros nos vamos a focalizar en la polinización y no en la producción de miel, porque estamos muy complicados cuando polinizamos y producimos miel por los residuos, por una serie de otras cosas. Entonces, ya, que bajen un 40, un 30% su oferta de miel. También va a afectar los stocks en Estados Unidos y en Europa. ¿Se fijan? Entonces, este tema de lo que ocurre, el planteamiento de nuestros pares europeos son Copa-Cogeca, Organización de Apicultores. Presentaron un oficio al Parlamento Europeo exigiendo que se hagan análisis de las mieles chinas que están entrando a Europa. Entra mucha miel china
y hay 2 puertos en Europa en donde entra miel china muy barata, que es Valencia y Amberes. Y están entrando alrededor de 30.000 toneladas de mieles a 2 euros. O sea, un 40% más barata de lo que es la miel normal que está entrando de otros lados. Entonces, ¿es miel la que está entrando o no es miel? O sea, ¿cómo yo puedo vender una miel un 50% más barata de lo que la vende todo el mundo? Se presentó esa propuesta, eso también va a traer consecuencias, porque en alguna medida va a parar, mientras se haga la analítica, ese flujo. Y eso va a afectar el precio, ¿cierto? La importancia de mirar más allá y estar atento a lo que ocurre más allá del apiario. Mantenernos comunicados, si no nos mantenemos comunicados, no manejamos información, no podemos hacer propuestas y enfrentar en conjunto los nuevos desafíos en la apicultura nacional e internacional. Gracias. Junto con dar gracias, vamos a dar el pase a unas 4 preguntas para realizarle a don Misael. Felicitaciones, Misael, muy bueno. Se escucha bien, ¿verdad? Patricio Madariaga, apicultor, presidente de la Federación de Apicultores, FEDEMIEL. Quiero reforzar, no quiero hacerte una pregunta, quiero reforzar, ¿me da un minuto de tu tiempo para reforzar algunos conceptos, una idea? Primero decir que efectivamente, yo dije el 40%, para mí se me murieron el 40% de mis abejas. Y ya hacer un llamado a los apicultores que el SAC, en definitiva, no existe la estadística de mortandad porque nosotros tenemos la culpabilidad de no dar esa estadística y no damos esos informes, que son papeles escritos que hay que hacer un registro solamente. Pero yo quiero reforzar tu presentación en el factor productivo polinización. Entender y recordarle a todos que lo que consumimos, el 80% de los alimentos que consumimos es factor gracias a la polinización, lo cual la abeja es la reina de esto. Decirle además que yo efectivamente no levanté la mano, pero yo soy del 70, 80 polinización y tengo una factura guardada donde cobraba 8.000 pesos por la polinización. Por lo tanto, muchachos, 14.000 hacia arriba es el mínimo. No menos de eso, entendiendo la importancia de nuestro sector en ese sentido de factor productivo. Yo los llamo, en este minuto, a ser profesionales en la apicultura. Los llamo a cuidar sus abejas, a sanitizarlas. Hay un trabajo muy importante, pero también los llamo a estar atentos a los precios, estar atentos a lo que se está cobrando. Es un momento delicado para nosotros la apicultura, delicado que de repente se dice que no lo tomemos, sí, pero es importante considerando la importancia de nuestro sector como factor productivo de la polinización. Misael lo presenta, agua medianamente solucionada, buenas tierras, todo eso sin abejas no está el fruto. Todo eso sin abejas, muchos de nuestros comestibles que habitualmente tenemos no están en el local, no están puestos. Por lo tanto, los llamo a ser eficientes, los llamo a ser profesionales, los llamo a incentivar el llamado de que cuando se quieran registrar, para que cuando Misael haga otra presentación tenga el respaldo de ese 40 o 50% de mortandad, para que cuando nuestros senadores, la parte política, diputados que están trabajando en esto, tengan el respaldo de poder decir que es cierto lo que nos está pasando, están llamados ustedes a hacer esa solamente inscripción de los problemas que están pasando. Recuerden, no menos de 14.000 pesos este año, de ahí para arriba. Eso. Muy bien. Gracias, Misael, como siempre, nos pones al día de una serie de cosas. Bueno, ya lo discutimos en la mesa apícola, pero a mí me gustaría recordar que yo partí haciendo investigación hace 30 años, cuando la apicultura era el pariente pobre de la agricultura. Hoy día no hay agricultura sin apicultura. Y lamentablemente estamos encontrando presencia de neonicotinoides en el laboratorio mío en mieles de este país. Y lo digo, todavía no tenemos los resultados publicados, pero hay que preocuparse ya. Y se sabe que la responsabilidad de la pérdida de las abejas y la desaparición de las abejas son los neonicotinoides, que son 3 compuestos fundamentales con los cuales se tratan las semillas para que se mantengan sin ser afectadas antes de la germinación, fundamentalmente semillas de granos que consumimos. Entonces, sabemos que en Estados Unidos hay un 30% de pérdida y sabemos también
cuál es la causa. Y hay trabajos publicados en Science, en Nature, cosas serias, o sea, no es invento. Sí. Y en este momento a mí no me preocupa que las empresas como la Bayer y otras se me tiren encima. Nosotros vamos a publicar los datos porque esto hay que pararlo. Bueno, eso yo creo que tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que informar. En la última mesa apícola, el SAC nos dijo que no sabían, que sabían de 3 casos en el país. Yo me imagino que hay más, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener esos antecedentes para que el ministro, que me agradó tanto cuando dijo no hay agricultura sin apicultura y realmente esto lo tenemos que enfrentar, le demos las herramientas para que nos ayuden. Yo me siento parte, yo no soy apicultura, pero me siento parte de ello. Así que yo quiero enfatizar lo que está diciendo Patricio y enfatizar mucho lo que estás diciendo tú. Y la causa ya sabemos que son los pesticidas que se están utilizando en este país. No sé si masivamente, pero se están utilizando. Sí, efectivamente fue uno de los puntos que yo le planteé al ministro en mi intervención en Temuco, digamos, porque la crisis de las abejas y los polinizadores tiene mucho que ver, y al país donde uno vaya, el primer factor, son varios factores, pero el primer factor tiene que ver con los pesticidas, y dentro de los pesticidas las últimas generaciones de los neonicotinoides y los fenolpirazoles, digamos, que fueron prohibidos en Europa, que están prohibidos en Canadá, y que el presidente Obama hace unas 4 semanas firmó un memorando y dio 180 días a la institucionalidad para que hiciera un plan de protección de las abejas y los polinizadores, donde está el tema también de los pesticidas, evaluaciones respecto a los pesticidas. Yo creo que ese es un gran tema que tenemos que enfrentar. No lo tomó de inmediato el ministro ese día en el acto, pero tenemos que seguir insistiendo. Efectivamente, tenemos que sentarnos en una campaña de defensa de la abeja y los polinizadores, porque somos un factor productivo clave, porque somos un rubro estratégico para la agricultura nacional. Ahí estamos, parece. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir adelante. Voy a saludar a nuestra primera autoridad comunal, don Luis Berwat, que acaba de integrarse. Y también voy a saludar al director del SAC, que lo conozco por mensaje, por teléfono, y casi lo detengo ahí porque venía sin entrada. Don Rodrigo Sotomayor, bienvenido. También al senador, don Juan Pablo Letelier, con quien también hemos estado conversando, y el concejal, por supuesto, don Gabriel Bilbao, que también nos acompaña. Pero este relleno que he hecho yo este ratito es un pituto aparte, me lo van a facturar, y ahora vamos a entrar al protocolo como corresponde. Por lo tanto, invito a pasar al señor Fabián. Se me olvidó el apellido otra vez. Barría.